Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Ofrecemos un fraterno saludo para todos y para todas. Yo soy Ana Brisetti Ramírez. Para los estudiantes, sobre todo que no me conocen, hoy tenemos maestros en formación, maestros en ejercicio, tenemos estudiantes de grados de ciclo 3, 4 y ciclo quinto del Colegio Alejandro Obregón, que vienen a acompañar al profesor Jay García. Entonces saludamos también a aquellos niños, niñas jóvenes que se están formando, ¿no? Porque estos diálogos permitan ser mejores seres humanos y ciudadanos. Yo aquí tengo lista mi mochila y se las voy a entregar porque a través de la mochila podemos tejer pensamientos, tejer saberes. Saludamos a todos los colegas que se están uniendo desde nuestras regiones de Colombia. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Desde Tunja nos estás acompañando. También saludamos a los colegas de México, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Brasil, de Argentina, que se están sumando a la sesión. Y bueno, les entrego la mochila la mochila de la red para que siga viajando y sigamos tejiendo el pensamiento y tejiendo los saberes que se anudan alrededor de la formación de niños, niñas y jóvenes. Ahora bien, antes de, estimado Julio, muchísimas gracias. Tenemos conversaciones pendientes que esperamos llevar a cabo en estos próximos días. Antes de iniciar el seminario de hoy, yo quisiera hacer un llamado y les voy a presentar mi pantalla porque estos diálogos de saberes deben pasar ante todo por las luchas por la vida. Nosotros, creo que para nadie es un secreto que Colombia sigue siendo golpeada por fuertes masacres, por el aniquilamiento de nuestros jóvenes. En esta semana también se han continuado perpetrando masacres y ahora también, además, por la fuerza pública, por la policía. Estamos en el ojo, pues, del mundo ante todos estos disturbios que estamos viviendo. Y por ello, hacemos un llamado para que estos diálogos nos permitan seguir pensando nuestra condición de humanidad. Nuestros jóvenes están siendo masacrados, nuestros niños están siendo aniquilados y acallados, nuestros líderes sociales, nuestras lideresas comunitarias, indígenas, afro. Y por eso estos diálogos nos tienen que permitir seguir apostando a las luchas por la memoria, a las luchas para seguir tejiendo las voces y los saberes que otras comunidades emprenden, ¿no? Para luchar por nuestros territorios, por nuestras comunidades. La lucha es por la vida y los invitamos a que se unan a este llamado contra los abusos de la fuerza pública, del Estado, del Ejército, y en nosotros pues también está esta necesidad de reivindicación. Así que estamos hace ya varios días, meses, también iniciando estas campañas, agenciándolas y promoviéndolas. Y no podemos generar diálogos de saberes si ante todo no somos conscientes de que nuestros niños merecen condiciones dignas de vida. Así que, bueno, con este preámbulo, ahora sí, entonces damos inicio a este diálogo de saberes. Hoy nos acompaña el maestro Jay García, desde Colombia, y nos acompaña también la maestra Raquel Chetini, desde Uruguay. Los invitamos a que, por favor, silenciemos nuestros micrófonos para que no tengamos, digamos, que un poco de mejor calidad de sonido, y los estamos invitando que a través del chat, por favor, coloquen sus nombres, sus instituciones y las regiones desde las cuales nos acompañan. El maestro Jay García va a iniciar la sesión el día de hoy.
con la experiencia, co-creación e interdisciplinariedad, aportes al proceso de diseño. El maestro Jay García es licenciado en diseño tecnológico, es especialista en pedagogía del diseño, estudiante de maestría en diseño, estudiante de maestría en educación en tecnología, docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, del Colegio Alejandro Obregón. Ya él ahorita nos va a contar en dónde está ubicado, porque tenemos bastantes estudiantes que aquí vienen a hacerle barra y apoyarlo. Y también es docente ocasional de la Universidad Uniempresarial en aplicaciones móviles y videojuegos. Así que, estimado Jay, bienvenido y tienes la palabra. Puedes hacer la presentación de tu pantalla, tan pronto pues nos des tu saludo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y haciendo el ejercicio de recibir la mochila, porque esto es un ejercicio muy bonito de compartir este saber, sobre todo con este elemento que nos identifica posiblemente quizás en Latinoamérica. Muchas gracias por dejarme participar, por la invitación, y pues ojalá este tiempo sea muy positivo para todos. Y también me uno a ese mensaje que diste acerca de la lucha por la vida, y que espero que mis estudiantes también entiendan que es muy importante, que la violencia no nos va a llevar a ningún lado y que no podemos solucionarla con más violencia, y era por eso es importante ese proceso de ir llegando hacia este fenómeno de la paz, ¿no? Que ellos tienen que ir transitando, ir caminando lo que se ha logrado sobre el fenómeno de paz, sobre el fenómeno de cambiar la violencia, ¿no? De cambiar eso. Y ojalá ellos tengan también un futuro, unas condiciones mejores donde puedan construir y aportar desde sus experiencias. Bueno, aparte de esto, bueno, muy buenos días a todos, muy chévere estar acá, muy bonito. Voy a compartirles ya mi pantalla para que vayamos comenzando con este ejercicio. Me confirman si ya comienzan a ver mi pantalla. Sí, ya la estamos viendo, Jay. Bueno, esta presentación es un ejercicio de traer unas experiencias que he tenido que me parecen importantes compartirlas para llevarlas luego a la experiencia de la docencia, ¿no? Y tienen varios elementos centrales. La primera, y me parece muy fuerte, es la interdisciplinaridad y acompañada con el proceso de diseño en la escuela. Para comenzar, me gustaría denotar una analogía pequeña que hice. Buenos días, profe. Hola. Me gustaría anotar que hice una analogía pequeñita que dice, para entender más o menos hacia dónde vamos con interdisciplinaridad y diseño. Entonces, si ustedes ven esos dibujos, que son dibujos hechos con una sola línea, un solo trazo, que se ven muy sencillos, muy simples y que denotan una figura, pero en el momento de desarrollar una figura de estos, el proceso que hay que hacer de reflexión, de síntesis y todos los elementos para poder llegar a un elemento comprensible, como estas imágenes que se ven allí, hechas en un solo trazo y sin levantar la mano, requieren de un proceso complejo, difícil. E incluso, interesante es las líneas, cómo se van entrecruzando entre ellas, como sugeriría yo que es la interdisciplinaridad que empieza a entramarse entre los diferentes elementos, formando una complejidad, y a la vez esto es un producto de diseño que se ve muy estético, muy bonito, pero tiene un montón de elementos por detrás para estudiarse. Con eso me gustaría comenzar la charla. Bueno, esas son mis conclusiones de mis experiencias que he tenido previamente. Entonces, voy a tomarme el ejercicio de leerlas. Y son experiencias que las que yo adquirí ya con el proceso de formación en maestro y profesional también. El trabajo en equipo no es necesariamente para facilitar el trabajo del maestro, sino es algo más complejo. Muchas veces como maestras hacemos el ejercicio de crear equipos de trabajo en clase y básicamente lo que queremos es reducir la cantidad de notas que queremos evaluar. Pero la verdad es que la potencia de trabajar en equipos, ¿cierto? De entenderse en los grupos de trabajo con los estudiantes es un fenómeno mucho más amplio, que espero se entienda un poco aquí en la charla. Aprender en la escuela es
digamos que en la escuela, sobre todo pública, no es una cuestión de que hay tantos estudiantes que por cobertura no pudo usted estudiar en otro lado, o sea, que tuvo esas características de estudiar, ¿no? Que entonces algunos dicen, no, es que en mi colegio estaban muchos niños en el aula, pero aunque sea fortuito eso, es muy importante y eso puede ser ese ejercicio de poder aprender con otro, de las experiencias de otros y valorar a otros. Y eso me gustaría también luego que quede de esta experiencia. Y por último, me gustaría pues, comentarles a todos que a veces tenemos en la escuela una concepción, y en general muchas veces, que el diseño son productos bonitos hechos, ¿cierto?, por gente muy creativa. Pero la verdad es que el diseño, por lo menos para la educación, provee muchas más herramientas, muchas más cosas que podamos exaltar, que podamos utilizar y con las cuales podemos aprender. Bueno, comencemos con la primera experiencia. Ahorita, precisamente este año, trabajo con un grupo que se llama Atarraya. Mi papel básicamente es ser experto desde una temática mía que es la tecnología y es asesorar grupos de chicos y chicas que están pensando un problema social. Y entonces ellos me presentan posibles soluciones a un problema y yo desde mi experiencia les voy guiando y diciéndoles, sí, por acá puede ser, sí, por allá puede ser. Entonces, quisiera describir un poco ese proceso para que podamos ver el ejercicio de lo interdisciplinar con el trabajo en grupo y el diseño. En Atarraya ellos mismos sugieren que son, en la página web está en la Universidad de los Andes, ellos son un grupo de la Universidad de los Andes, son unas mujeres muy, muy inteligentes las que llevan este proceso y me parece muy chévere que me hayan dejado participar. Bueno, entonces dice, a través del Design Thinking aportamos al fortalecimiento de la educación básica y media, en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, allí ya estábamos hablando del Design Thinking, o sea, y si lo traduzco así fuertemente es el pensamiento de diseño. Y aquí vamos a tratar de ver un poquito de pensamiento de diseño para alejarnos un poquito del producto de diseño, ¿sí?, que ya es lo que vengo ya diciéndoles. Y otra cosa, elemento es que el diseño como que ayuda a unir esos elementos de otras áreas, como que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. ¿Por qué? Porque ellos siguen una metodología que se llama STEM, que ahora está muy usada, ¿no? Y qué característica me parece importante, y es que utilizan el diseño para generar esa cohesión, pero el diseño como pensamiento, como un proceso cognitivo y muchos más elementos que aportan a los estudiantes. Ellos mismos lo dicen en la página web, las mejores soluciones vienen de contextos interdisciplinarios. Y allí lo importante es comenzar a entender que la realidad es una complejidad de muchos campos, de muchas áreas. Y iremos viendo un poco que el interdisciplinar no es únicamente lo disciplinar, o sea, muchas disciplinas como áreas científicas. ¿Cómo proponen ellos eso? ¿O qué es eso para ellos? Entonces, Atarraya es un grupo donde lo que han hecho es formar docentes y formar estudiantes de colegio para que entiendan qué es el pensamiento de diseño, ¿ya? Y se salen un poco entonces de lo que son productos de diseño o únicamente una metodología, es decir, seguir un paso a paso, sino que hay más elementos allá atrás. Además, también utilizan elementos de la biotecnología y la naturaleza, porque su propuesta es desde lo STEM, de unir todas estas disciplinas, es utilizar la biología y cómo, digamos que simular la biología para encontrar soluciones. Entonces ellos hacen utilizar la biomimética, la biomimesis, la biotecnología, que es sacar los elementos que yo veo en la naturaleza y traerlos como posibles soluciones, pero tengo que estudiar primero la naturaleza, ¿cierto?, para entenderla, luego ahí sí comenzar a comprender para qué me serviría una solución. Desde allí es su perspectiva. Y esa es la parte interesante y aquí voy a resaltar es cómo utilizan el diseño. El diseño también es una parte que aquí importa y es que utilizan el design thinking, el design thinking está basado o lo han
convertido en una metodología paso a paso, ¿cierto? Y aunque el diseño no es un ejercicio de paso a paso, es muy útil entenderlo como paso a paso para poderlo ir asimilando, ¿no? A veces cuando en el colegio hacemos ejercicios, colocamos proyectos, pues hacemos una introducción de lo que queremos y luego mostramos cuál es el resultado que queremos. Entonces, básicamente los estudiantes hacen es ir y traer lo que el profesor quería o la profesora quería. Y nos hemos saltado un montón de pasos, elementos que posiblemente en el diseño podamos ver cuáles sean. Entonces, hay una introducción muy llamativa, o sea, que la gente sienta gusto por comenzar a trabajar esa situación problemática, ese proyecto. Y luego pasamos a explorar, pero es una exploración especial, algo que tiene el diseño que puede compartir a la educación. Y es que es un ejercicio basado en la empatía, en entender las necesidades de otros, en también delimitar de una manera especial a qué me quiero atrever para solucionar o llegar a un proyecto. Luego tenemos una fase de interpretación, y es una fase en que tenemos un montón de información concreta, ¿no? No, es que tenemos un problema en la ciudad sobre violencia, tenemos un problema de que hay hambre, entonces un montón de datos que pueden ser estadísticos concretos, un montón de fenómenos científicos que pueden entenderse, y entonces yo tengo que empezar a unir todo eso, esa información, que al parecer es como muy abierta, y entonces voy navegando entre elementos que son concretos y abstractos, elementos abstractos, y cómo voy uniéndolos. Entonces, eso es también parte del diseño. Entonces, estamos viendo que todo lo que nos hemos saltado de presentar solo el proyecto, ¿cierto? Y luego pedir que lo traigan hecho, estamos viendo que nos estamos saltando una serie de elementos que pueden enriquecer todavía más los ejercicios de proyectos, o incluso de situaciones polémicas. Luego tenemos la fase de idear, y es una fase de idear importante porque vista desde el colegio es una fase cooperativa, colaborativa, donde las ideas salen entre todos, y eso es una parte importante, ¿sí? En entender que en cualquier idea puede surgir en cualquier niño o niña, o en cualquier participante del ejercicio de diseño. Y luego una parte interesante es probar. Generar prototipos, testear de una manera rápida. No podemos esperar hasta llegar al final a ver cómo me quedó y se lo llevo a la profesora. No, puedo hacer pruebas cortas, chiquitas, antes de llegar al producto final. Y bueno, al final el diseño también se autoevalúa. Vamos trabajando, vamos haciendo y vamos diciendo, probé, evalúo, no me funcionó, sí me funcionó, y lo que resulta de eso lo muestro, lo comunico y lo presento frente a todos, frente a la comunidad, frente a los otros compañeros, porque esto va en que es un proceso co-creativo. Existen procesos de diseño individuales, pero para la escuela muchos elementos son procesos cooperativos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, que si al haber colocado un proyecto y llegar al producto final, nos estamos saltando todos estos elementos que desarrollan una serie de habilidades que el diseño propone, ¿cierto? O que los diseñadores incluso ya han tenido por formación. Eso es en principio lo que Alta Raya hace. Y es la primera experiencia que podemos ver en este espacio. Entonces, ¿qué vemos allí? El diseño está basado aquí fuertemente en el design thinking, ¿sí? En el pensamiento de diseño, que puede entenderse por varios estados, ¿cierto? Etapas, y que tiene la característica de comprender necesidades. Es muy importante esta primera parte. Y prototipar. Aquí, ¿cómo vemos la interdisciplina? Como la interdisciplina aquí está basada hacia varias áreas de la ciencia, pues es una interdisciplina científica, ¿no? Esa es una categoría en la que Yves Lenoir es el que ha aportado mucho a estas definiciones. Incluso tiene una definición, digamos que general, que acepta, que es: los maestros recurren a la interdisciplina porque ahorra tiempo, porque genera más interés en los estudiantes de los proyectos. Sin embargo, no prestan atención a los aportes cognitivos a los que ofrece la interdisciplina. Y entonces vamos a ver esos aportes cognitivos. O sea que, bueno, listo, sí, nos facilita
ahorro de tiempo, claro, incluso es como división por grupo, también ayuda a evaluar más rápido, pero hay más elementos que de la mano con el diseño vamos a ver qué nos ofrece en estos ejercicios interdisciplinares. Vamos a ver el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo ocurre en la Universidad Nacional. El anterior ocurre en la Universidad de los Andes, orientada hacia formación en colegios, ¿cierto? En pensamiento de diseño. Este es un ejercicio más abierto. Este sí es un concurso en el que los estudiantes de la Universidad Nacional se presentaron a un concurso que se llama Solar Decathlon. Y la idea del Solar Decathlon es que, bueno, viene de Estados Unidos y propone que haya grupos de trabajo interdisciplinares que desarrollen vivienda sostenible. Y lo interesante de aquí es que, bueno, al anterior tuvimos una formación muy fuerte con maestros, pero este tiene una característica. Entonces voy a colocar este video que dura 2 minutos. Espero se escuche, sin embargo, voy a dejar el link del video en el chat para el que lo quiera ver después o simultáneamente durante este video. Todos empezamos en algún lado, con ideas diferentes y en contextos diferentes. Pero presten atención, porque las ideas se convierten en sueños. ¿Qué estás dibujando, Ben? Una casa del futuro. Porque nada es obstáculo para conseguir lo que soñamos si trabajamos juntos. El día de hoy, el equipo UNOVA está participando en el Solar Decathlon 2019. Karen y Juan Pablo compartieron su visión ecosostenible en la UN Radio. Sí, fue genial estar al aire. O por ejemplo tú, Angélica, que diste a conocer al equipo de UN Televisión en la serie Mentes Innovadoras. Sí, con otros compañeros del equipo dimos a conocer las ventajas de la casa PB4. Tú, Jimena, que realizaste un taller con comunidades afro de la localidad de Usme. Estas personas les dieron a conocer lo que para ellos significa la casa de sus sueños. Sí, ese día nos enseñaron a bailar y también le hicieron trenzas a David. O hace unas semanas, cuando Camila y David participaron en la Feria Internacional Expo Construcción y fueron entrevistados por el periódico ADN. Perdón, chicos, me emocioné. Ahora sí, cuéntenme sobre Expo Construcción. Tuvimos la gran oportunidad de contactar varias empresas. Y muchas personas visitaron nuestro stand. Lo mejor de todo es el respaldo que han logrado conseguir estos chicos, pues la UNAL y su Dirección Nacional de Extensión los apoya completamente. Y es que la universidad cuenta con un sistema de comunicaciones de altísimo reconocimiento académico. El equipo UNOVA es además muy afortunado, pues cuenta con la experiencia del equipo Pulsola, de la sede de Medellín, quienes ya participaron en el Solar Decathlon 2015. ¿Quién mejor que tener un gran equipo que te apoye? Así son los patrocinadores de UNOVA. Ellos comparten el pensamiento sostenible y apoyan la construcción de este proyecto. UNOVA cuenta con 65 estudiantes de 12 carreras distintas, quienes han hecho su mayor esfuerzo por estar concursando en el Solar Decathlon. Este año los chicos podrán demostrar que su pensamiento open vale la pena ser escuchado. Gracias, chicos. Ustedes son prueba de que la sostenibilidad debe ser el tema de hoy. Yo también me uno a trabajar por la casa del futuro. ¿Y tú? Ok, espero que la hayan podido escuchar y si no, pues les invito luego a que puedan entrar a los videos del grupo 1A Team en YouTube para que puedan revisar como el proceso de diseño que tuvieron, el proceso interdisciplinar que hubo en este ejercicio y los productos, por supuesto, de lo que se hizo en este ejercicio. Pero básicamente es que se unieron muchas carreras, 65 estudiantes de 12 carreras diferentes, a pensar una casa sostenible. Y ustedes preguntan, ¿y cómo se organizaban ellos? Y la verdad es que había muy poquitos profesores, había un profesor de base y el resto del ejercicio de organización se daba por los mismos estudiantes, por la misma coordinación por los estudiantes. Entonces, el profesor entendió muy bien esto y supo que al ser estudiantes ya casi profesionales, pues ya tenían muchas experiencias, lo que ayudó
fue que se organizaran mejor y hubiese más cohesión en el grupo para que las experiencias y su experiencia profesional y experiencias personales multiplicaran, ¿sí? Se hicieran más fuertes y produjeran un mejor resultado. Entonces, ese fue el enfoque del maestro, ayudar a que el grupo, a que el equipo trabajara mejor. Además de eso, lo interesante, bueno, obviamente hubo premios, no fueron los mejores, no fuimos porque fui parte del grupo, ¿no? Pero lo importante allí son esos elementos que estaban internamente sucediendo, que no son los que nos importa ahorita en la formación, ¿cierto? Y lo que el diseño y la interdisciplinariedad nos están aportando. Entonces, el ejercicio de empatía interno también estaba funcionando aquí, de entenderse entre ellos mismos, de comprenderse, de aceptar que tú tienes experiencias que nos puedes enseñar a nosotros, y así pasaba. A veces los ingenieros le enseñaban a los de diseño industrial cómo resolver un problema. A veces los sociólogos decían, no, es que para darle significación o relevancia cultural a esto, hay que incluir estos elementos. Y vamos aprendiendo sobre esos discursos de diferentes áreas, y vamos ampliando nuestro nivel incluso profesional, ¿no? Entonces, esta interdisciplinariedad tiene esa característica acá. Vemos que por aquí está el ingeniero eléctrico que está construyendo la casa, ¿sí? Algo muy manual que posiblemente no es su formación, pero por el compromiso con el ejercicio profesional y con el compromiso del grupo, pues aprende nuevas cosas, aprende nuevas habilidades, ¿sí? Y aporta desde lo que puede, ¿sí? Otras experiencias. Este tipo de diseño, entonces, resulta del aprender del otro, del prototipar, porque hay que probar. Bueno, se tiene una idea, yo tengo otra idea, listo, lo probemos y cómo hacemos. Luego de eso, sintetizar las propuestas. Eso es propio del diseño, sintetizar. Tienes un montón de información y ahora luego cómo llegas a algo concreto. Entonces, ¿cómo lo sintetizas, no? Y siempre la creatividad fue colaborativa. Hay unas escuelas, digámoslo así, unos laboratorios en el que está Laura McBain y Maureen Carroll, que me gusta resaltar que llevan esta línea, en que dicen que el diseño aporta a la educación, y entre esos elementos están estos que acabo de exponer. Y en la interdisciplinariedad, ¿aquí qué tiene? Hay varios elementos es una interdisciplinariedad profesional. ¿Por qué? Porque ya tienen una experiencia casi profesional ellos. Y es una interdisciplinariedad que exalta también las experiencias personales, es decir, se sale de lo interdisciplinar, no solo piensa en, digamos que en los elementos debería saber una disciplina de las ciencias, de las matemáticas, de la física, del diseño, sino que también involucra las experiencias personales y cotidianas que tienen esas personas para aportarle al grupo. Y estas son otras definiciones que nos da Ifle acerca de ese tipo de interdisciplinariedades y esos elementos que podemos exaltar y que en el colegio me parecen importantísimos, porque en el colegio quizás la experiencia interdisciplinar profesional no sea mucha, pero sí la experiencia personal de saberes es muy fuerte, ¿sí? Cada uno ha recorrido una suerte en la vida y la idea es potenciar como con mirada de mundo sobre esa situación y la mía, potenciar y unir para llegar a acuerdos para producir algo mejor. Entonces, lleguemos como a unas claridades aquí rápidamente. Todas son experiencias de equipos interdisciplinares y lo interdisciplinar no solo es hablar sobre disciplina y un conocimiento científico, sino que también se vale el conocimiento, digamos, cotidiano, el de resolución de problemas que tú usas en tu vida, en tu diario, y lo puedes traer a los equipos de trabajo. Y eso puede servir para llegar a una solución mucho más grande. Entonces ahí se colocan estos dos elementos. Las experiencias son experiencias de equipos interdisciplinarios. La experiencia cumple y cumplen las reglas de la potenciación, es decir, que se amplía su producto, ¿no? Cada vez que elevamos una experiencia versus otra. Y hay infinitas formas de
de posibilidades, de que esas experiencias nos lleven a un punto, a una solución. El proyecto, al final, el producto del proyecto no es lo esencial, no es solo lo importante. Claro, por supuesto, podemos adquirir premios y reconocimientos de ellos, pero el proceso es importante tanto para el maestro como para los estudiantes, y son las anécdotas positivas las que quedan allí y van formando la experiencia del estudiante o de la persona que está en este proceso de diseño. El proceso de diseño ha sido muy importante, así no reconozcamos qué es el diseño, pero ha estado presente ahí en lo creativo, en lo reflexivo, en esos dos elementos muy importantes. En la empatía, faltó resaltar acá. Y es otro punto importante, los maestros deben cambiar su rol, o cambian su rol al incluirse en este proceso. Son maestros que retroalimentan y apoyan a las ideas de los equipos, ¿cierto? Los potencian a seguir más adelante, a explorar, a buscar rumbos. Es importante entonces aquí resaltar el equipo. El equipo es muy importante, pero para eso hay que aprender a trabajar de verdad en grupo. Si no solo es como dividir entonces el curso en grupitos. Entonces puse acá unos aportes del diseño a la educación, así rápidamente, sin orden, sin mayor pretensión, así que le damos uno cualquiera, digamos. La capacidad de diseño aprendiendo de los demás. Los diseñadores tienen que todo el tiempo estar observando de otros contextos, de otros animales, de otras personas, y allí con eso se van inspirando, ¿cierto? Se van llegando, van tomando un montón de información abstracta para luego tratar de concretarla, ¿no? Y este ejercicio ayuda a que usted vaya empatizando qué de todo eso le sirve, está escogiendo, le sirve para resolver esas necesidades. Entonces tiene que tener una capacidad de observación y luego de análisis, muy importante, capacidad de observación y análisis. Permite que el maestro ponga en el centro las experiencias positivas que tendrá el estudiante. Pues estas perspectivas sobre el diseño ayuda a que el maestro también comience a pensar qué experiencia le pretendo brindar al estudiante. Es decir, se vuelve un diseñador de educativos, de experiencias educativas. Entonces tiene que comenzar a empatizar de una manera especial, a reconocer necesidades, a prototipar, ¿por qué no? Hacer pruebas rápido en que usted le permita, sí, esto me retroalimenta, sí me ayuda a desarrollar estas habilidades, ¿sí? Entonces, es un ejercicio interesante que el diseño no solo desarrolla habilidades en los estudiantes, también ayuda a desarrollar habilidades en los maestros. Pero tiene que ser algo constante, no simplemente es coger una fórmula y coloco el STEM o coloco el Design Thinking y aplico el método y no, ya estoy haciendo diseño, pensamiento de diseño. No, es un ejercicio más complejo, ¿no? Que debe quizás comenzar en años pequeños, la primaria, y el maestro irse formando con su tiempo y probando cómo llegar allá, porque el diseñador requiere de experiencia. Reflexionar y evaluar. Es algo que el diseñador hace todo el tiempo. Hace, produce, ¿cierto? Hace una maqueta, revisa, esto no me parece, creo que estos espacios no están bien diseñados, voy a volver a no sé qué, y vuelve, rehace. Reflexiona y evalúa, reflexiona y evalúa. Son una habilidad que también puede ser importante, no solo en diseño, en arte, en tecnología, sino en las demás áreas. Hace experimentaciones y prototipado para hacer este mismo ejercicio de reflexionar y evaluar. Hace prototipa y genera soluciones, digamos, no soluciones, ¿no? Pequeñas, digamos, y escaladas propuestas para medir algo. Sintetiza, claro, sintetiza a partir de todo lo que está viendo, un montón de información de que trata de recoger, ¿cierto? Entonces, eso ayuda mucho a que los niños aprendan a concretar. Entonces, digamos, el profesor puede diseñar un montón de actividades, pero entonces, de ese montón de actividades, ¿cuál concreta esa habilidad que usted quiere? Entonces, el diseño puede ayudar a formalizar esos ejercicios. El pensamiento, ¿no? Entonces, el diseño se mueve entre lo concreto y lo abstracto. Todo el tiempo estamos yendo de recoger información, ya tengo esto, propongo esto. Pero de eso como me faltan elementos que resolverle, ¿no? Entonces, no, estoy creando un carro, estoy creando un nuevo movimiento para esta máquina, pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No, pues ya, yo he visto así, pero luego ahora, ¿cómo lo hago? Entonces, está entre lo concreto y lo abstracto todo el tiempo, yendo y viendo,
Y eso es una cosa importante para que los estudiantes, los profesores vayan afianzando el proceso de diseño. Y eso es una habilidad también para ir buscando información y también llegando a concreto. ¿Qué nos aporta también entonces qué nos aporta la interdisciplinaridad al diseño y a la escuela? Podemos resumirla, igual que el diseño, como un método, ¿cierto? Porque la interdisciplinaridad es muy compleja, es muy difícil. Quizás algunos digan que en el colegio y en la escuela no se da interdisciplinaridad por los elementos, digamos, tan fuertes que deben tener para unir, digamos, para darse entre interdisciplinas, para esas relaciones que deben existir. Entonces, si lo simplificamos, al igual que el diseño, puede servirnos como método. Y como método, pues nos permite estudiar varios campos de lo real, ¿no? Para llegar a la complejidad de algo o de una situación. Y en comenzar a encontrar interrelaciones. Entonces, podemos poner un problema y abordarlo desde diferentes áreas. Y puede ser el primer paso de la interdisciplina. De pronto no es una interdisciplina, digamos que compleja totalmente, pero va hacia esos elementos de entender la complejidad de una situación o un problema. Es decir, que no se soluciona simplemente con una mirada hacia la matemática, hacia la ciencia, hacia la música, sino que requiere conformar varios aspectos. Y recalcar en la circundisciplinariedad es basarse en la experiencia de las personas. Resaltar su experiencia. Es decir, que los niños llegan y los maestros llegan a buscar las experiencias que tienen los demás, a sentirse seguro con las experiencias que tienen los demás para poder avanzar. Y con ello también uno se compromete que sus experiencias que aporte ayuden a los equipos de trabajo interdisciplinarios. Todo esto lo dice o lo apoya Yves Lenoir, y además lo he visto en estos dos grupos de trabajo interdisciplinarios de diseño. Hay una interdisciplinaridad característica y es la interdisciplinaridad escolar que Yves Lenoir delimita, ¿cierto? Entonces, conduce a vínculos entre todas las disciplinas. ¿Qué quiere decir? Que favorece la comunicación entre las áreas, que comience a dialogarse español, religión, tecnología, inglés, educación física, ¿sí? Por lo menos a que comiencen a interactuar. La interdisciplinaridad es un proceso muy complejo, muy difícil, no va a suceder una sola vez, ni aunque sigamos un método, ¿sí? Pero comenzar es una parte importante para que la interdisciplinaridad y los procesos de diseño formales generen habilidades en los estudiantes. Y la interdisciplinaridad práctica. Lo que resulte como habilidades y experiencias de esto debe funcionar, servirle a los estudiantes y a los niños para poder hacer algo y solucionar un problema. Entonces, hay partes de la interdisciplina muy complejas, ¿cierto? Que es entender relaciones epistemológicas, de significado, de conceptos, de que se comparten aquí y allá, pero también hay cosas que tienen que aprender, que es hacer algo práctico para solucionarlo. Y eso va de la mano también con el diseño. Cuando prototipa, quiero hacer algo para poder probar que estas ideas que tengo me llevan hacia allá. Entonces, ayuda a la resolución de problemas por habilidades prácticas, ¿cierto? Y esas son algunas de las aportes del diseño y la interdisciplinaridad que pueden darle a la escuela. Quisiera pues concluir algunas cosas que son importantes para que todas estas cosas sucedan. Los estudiantes no aprenderán a trabajar en equipo si los maestros no trabajan de manera interdisciplinar, con un enfoque escolar práctico donde se exalten las experiencias personales de los estudiantes. Y para eso los profesores tienen que aprender a trabajar en grupo, a trabajar en equipos ellos mismos, nosotros mismos. Si no aprendemos a trabajar en equipo, vamos a seguir teniendo una escuela separada, atomizada, ¿cierto? Dividida en disciplinas, en que cada una soluciona un problema diferente. Pero quizás los problemas no son así, quizás la realidad no es así, quizás un problema social como el que está sucediendo ahorita, sea también un problema económico, pero también sea un problema de otros elementos que mirarlo, desde la matemática, desde la biología, ¿cierto? Y podríamos tal vez entender
cómo solucionarlo de una mejor manera si viéramos toda su complejidad. El diseño no es un método, al igual que la interdisciplinar, pero al menos como método ofrece etapas que ya enriquecen, ¿cierto?, los trabajos escolares. Y además ayudan a que el maestro también comience a diseñar sus ambientes educativos de una manera diferente, ¿cierto? De una manera diseñadora, ¿sí? Donde prototipa, donde busca información, donde explora, ¿sí? Donde comparte, donde presenta el proyecto, que le presentarlo es muy importante, porque hay que convencer a los estudiantes, hay que decirles que se llenen de ganas de todo eso. Entonces, también aportan a los estudiantes. La interdisciplina, entonces, no es una cuestión solo de investigación, ¿sí? No es una cuestión que es muy, muy compleja, elevada ya en universidades, grandes doctores, sino que vemos que en sus diferentes definiciones puede también permear la escuela. Y entonces nos permite compartir y aprender de las experiencias de otros. Finalmente, los proyectos no son la muestra final de los trabajos. O sea, lo importante no son la muestra final, sino que es importante resaltar todos los procesos. El producto nunca es una solución perfecta. Es decir, que aunque podemos evaluar lo que los chicos propusieron o lo que cuando lleguemos, el proceso es muy importante porque en el proceso se han desarrollado muchas habilidades y esas ayudan mucho a la educación. Entonces, cuando lleguemos a un producto, hay que exaltar a los estudiantes y a los maestros que entiendan que han recorrido un proceso, ¿sí? Que han solucionado diferentes etapas y en esas cada una de las etapas ha aprendido muy posiblemente una habilidad. Bueno, eso es todo por mi lado. Espero les haya gustado, espero les haya parecido interesante mis reflexiones que he tenido a partir de mi experiencia como maestro y algunos elementos teóricos que he comenzado a entrelazar como maestro. Estimado Jay, muchísimas gracias. Muy interesante tu experiencia. Te invito a que por favor revises el chat. Hay varios comentarios alrededor de esta experiencia que nos has socializado para que ahorita entremos en interlocución. En este momento, entonces, le damos paso a nuestra colega que desde Uruguay nos acompaña. Ella es María Raquel Chetini Castro. Ella nos va a compartir la experiencia titulada Vínculos y Narrativas en el encuentro pedagógico con mujeres en situación de privación de libertad. La profesora María Raquel es educadora social en el Instituto Nacional de Rehabilitación, es docente en el Consejo de Formación de Educadores, graduada en Educación Inicial y Primera Infancia de Flaxo, Argentina, posgraduada en Pedagogías, Infancias y Educación, maestranda en Educación con énfasis en Liderazgo Pedagógico de la Universidad Católica de Uruguay y además integrante de la red Comedi, Comunicación, Historia y Educación. Estimada Raquel, eres bienvenida a este espacio, tienes la palabra. Me indicas, por favor, cuando vaya a presentar, cuando ya deba presentar tu apoyo visual, en tanto te presentas y pues bueno, nos ofreces tu saludo. Bien. Buenos días a todas, a todes. Agradecida y bueno, y acá tengo la mochilita que viene llegando y se va a quedar como por aquí, así puedo empezar mi presentación. Como Ana bien me presentaba, mi nombre es Raquel, soy educadora social y la experiencia del día de hoy tiene que ver con los contextos de encierro, como le dicen ahí en Argentina, o lo que nosotros llamamos aquí, personas en situación de privación de libertad en Uruguay. Estoy trabajando en el Instituto Nacional de Rehabilitación desde diciembre del año 2018, a través de una modalidad de concurso que aquí en Uruguay se legitiman los cargos públicos de esta manera, y anteriormente he estado trabajando durante 11 años en la atención directa de niños y niñas, de hijas de madres en situación de privación de libertad que concurrían a un centro de primera infancia, y bueno, la especificidad me fue llevando y los contextos y el ir acercándome a estas poblaciones y estas vulnerabilidades, a poder pensarme en un rol un poquito más allá
de la atención directa de los niños, que no es por minimizar la tarea, porque es una tarea que lleva su especificidad y otro día podríamos pensarlo también para presentaciones, pero bueno, es como poder pensarme como yo a veces les digo, bueno, estar como del otro lado del mostrador y acompañar también a esas mujeres, madres que están en esta situación. Y bueno, actualmente en el lugar donde trabajo no hay niños viviendo. Sí, son 400 mujeres que están en situación de privación de libertad, es la unidad más grande que existe aquí en Uruguay, y es la única a nivel femenino, donde su población son todas mujeres, y después las unidades del interior, algunas poseen algunos alojamientos conjuntos donde también se desarrollan intervenciones y residen mujeres por ahí. Bueno, lo que les quería compartir era cómo lo fui como pensando, porque también al iniciarme y al llegar a este lugar, el rol y mi tarea que se me encomendaba también era un rol y era un escalafón técnico, el cual no existía dentro de la institucionalidad, y entonces esto del poder pensarme como una responsabilidad de crear el lugar, de crear el perfil y de ir creando lo que estábamos ahí trabajando. En esto de que la tarea educativa en lugar de una unidad de internación, entonces me fui como buscándome también como a mí, hacia dónde poder ir construyendo mi rol. Y ahí encontré como las palabras de La Rosa cuando dice que nos va anticipando que es preciso como estar dispuesto que esta experiencia nos pase, y que nos pase, que nos afecte, y que eso requiere de un nosotros, pero un nosotros con una apertura y una capacidad de esto, de poder afectarnos, pero donde es algo que a esto a las mujeres también les sucede en el día a día, en esto de que yo me afecto, entro y salgo en el contexto y me voy, pero estas mujeres viven, residen y conviven en este lugar. Entonces, me pensé en esto, cómo poder pensar y transformar esta experiencia del encuentro de una entrevista de ingreso como una experiencia para que ellas les permitiera volver a mirarse, poder pensar juntas estrategias, ayudarlas a contar y pensar en lo vivido, pero convirtiéndolo como en un futuro accionar, donde las mujeres principalmente en este momento son muy jóvenes las que están en situación de privación de libertad, y como a veces nosotros que tenemos unos añitos más decimos, tienen toda la vida por delante. Entonces, si pensamos en que nos constituimos, en tanto que un otro nos reconoce y que nos va dando ese lugar, en esas interacciones necesarias, yo pensé que, bueno, que mi rol, más que como técnica y haciéndole esta entrevista técnica, necesitaba encontrarme como en este rol con ellas. Ahí decía, bueno, que está en el PPT que Ana está compartiendo, que a partir de la entrevista de ingreso se realizan como estas diferentes acciones. Cada mujer privada de su libertad se realiza como un mapeo situacional. En esto del mapeo situacional es ahí donde yo encuentro la posibilidad de poder pensar, bueno, ¿cómo hago yo en una entrevista de ingreso que no la conozco, que es alguien que viene de afuera y yo también, cuando nos presentamos, cómo hacerle para que en esta persona se genere un mínimo de confianza, un mínimo de un vínculo que lo necesito porque necesito que ella me lo cuente, necesito que ella me lo diga? Y entonces es ahí donde pienso en que, bueno, las narrativas pedagógicas, y es ahí, cómo me pienso yo en mí, cómo me pienso en mi tarea, y cómo a mí también las narrativas a nivel de vida me han permitido ir procesando ciertos momentos de mi vida, y entonces digo, bueno, esta herramienta que para mí sirvió, yo tengo que empezar a aplicar. Y en esto del mapeo situacional, lo que hago es eso, es invitarlas a contar, es invitarlas a narrar, es esto de mostrarse, de ponerse, de exponerse, de que ellas me lo puedan decir. Yo a veces medio como en broma, pero medio como de verdad, se los digo, bueno, necesito que me sean lo más sincera posible, porque en esto de los entramados sociales que yo necesito pensar para sus andamios, y que ellas en su situación de privación de libertad en el adentro, poder organizarles y pensarles el afuera, donde en el afuera quedan muchas veces las familias y los niños a cargo de otras crianzas, que bueno, es la preocupación permanente de las mujeres, yo les digo que necesito que no me lo mientan, que me lo digan, y que tal cual muchas veces les duele el poder mirar y pensarse un poquito más en una retrospectiva de pasado y poder proyectar el futuro, pero bueno, si ellas no me lo cuentan, no me lo dicen y me lo mienten, yo levantando un teléfono institucional puedo muy rápidamente encontrarme con esa verdad que a ellas les está costando un montón decírmelo. Entonces era como eso, era como mucho para poder andamiar en muy poco tiempo, donde nosotros lo que hacemos en esas entrevistas vamos tomando como sus prioridades, sus demandas, y lo que hacemos es ir a cuaderno y bueno, tipo lluvia de idea a nivel bien docente, de cómo poder pensar para poder colaborar con eso. Y bueno, y cómo desde la especificidad técnica también poder ir colaborando para que eso les suceda. Ana, si querés pasar para la otra.
Para la otra imagen, bien, las PPLs que dicen ahí son las personas privadas de su libertad, que es como aquí las nombramos en el Uruguay, llegan a esta área a través de solicitudes semanales que muchas veces son gestionadas por ellas mismas, necesitan una ayuda, una colaboración, como me colaboran, como dicen los colombianos, me colaboran a encontrarme a mi hija, me colaboran, es como eso, tienen como muchas preguntas, como muchas demandas, y uno tiene que poder pensar que bueno es eso, y cómo me lo vas a decir, cómo me lo vas a contar. Suceden llamadas desde el piso donde ellas residen y se alojan, a solicitud de los operadores penitenciarios o funcionarios en general de la unidad, que se encuentra con una mujer que está muy acongojada, muy preocupada, que hay algo que no le permite realizarse en el resto de la cotidianeidad, y que puede ser una tarea educativa, una tarea laboral, un taller de expresión, puede ser en su clase de gimnasia, en su tiempo de ocio o en su momento de tiempo libre donde la ven que ella está necesitando algún tipo de ayuda. Bueno, esta área social también se encarga de esto. Las solicitudes pueden venir también de instituciones en el territorio mismo de donde nosotros estamos anclados dentro de la ciudad, o desde el territorio donde ha quedado su familia más extensa, principalmente los niños, donde lo que nos hacen es eso, es convocarnos y preguntarnos, bueno, nosotros tenemos un niño aquí, o tenemos un grupo de hermanitos que refieren a, o resolución judicial nos ha llegado porque nos dicen que su mamá está en situación de privación de libertad, y bueno, ahí empezamos. A veces no siempre viene como el armado del mapeo, viene desde adentro, desde nuestra oficina, sino de lo que las otras instituciones nos están pidiendo también poder trabajar juntos. Y en esto de que, bueno, que la oficina se llama Vínculos, poder pensar que las instituciones empiecen a ingresar y puedan venir a ver a estas mujeres, y que sean ellas las que cuenten realmente qué es lo que les está pasando, y qué es lo que deberíamos estar pensando como en una interinstitucionalidad. Las derivaciones de juzgados son las que más duelen principalmente, porque vienen con resoluciones donde ahí el trabajo pedagógico y la narrativa adquiere una real importancia, porque necesitamos que esa mujer vuelva a atravesar por esa situación a la cual llegó una derivación de juzgado, donde muchas veces son las desvinculaciones con sus hijos en situaciones de amparos en residenciales de infancias o en residenciales para adolescentes, donde ahí también hay que empezar a entramar. Y bueno, ¿qué es lo que entramamos? Entramamos una llamada telefónica más supervisada, más cuidada, donde el equipo sostiene en esas institucionalidades a los niños, niñas y adolescentes en el cuidado permanente de cómo sostener a un otro, que del otro lado de la línea está su mamá, y que muy probablemente, y la mayoría de las veces sucede, que por mucho tiempo no se van a volver a ver. Entonces, bueno, ahora con el tema del COVID también, hace 6 meses que los niños no ingresan a visitar a sus mamás. Eso nos llevó también a pensar otras estrategias. Pero bueno, lo que hacemos es poder pensar con las instituciones, bueno, desde el lado del Instituto Nacional de Rehabilitación, desde esta área técnica, cómo nosotros poder garantizar que los niños puedan ingresar a estas situaciones, estos contextos de encierros, de privación de libertad, donde deberíamos de ser todos responsables y garantes para que esta visita acontezca y suceda de una manera adecuada y más cuidada. Entonces, ahí fue que se implementó, además de las visitas, las llamadas supervisadas, los espacios de visitas cuidadas, donde los viernes, en el 4º piso, que es donde se desarrolla todo el área técnica de la unidad, organizábamos oficinas y espacios para que todos estuviéramos predispuestos y dispuestos para atender a estos niños, a estas mamás y a estos referentes institucionalizados que traían a los niños. Ana, si quieres pasar a la otra diapo. Bien. También eso, la entrevista de ingreso lo que hace es que en un muy poquito tiempo, a veces contamos con una hora y algo, porque lamentablemente los ingresos son varios, son entre 5 o 6 mujeres por día las que suceden. Lo que tenemos que hacer sí o sí es una ficha de ingreso a la unidad, que es como cuando uno recibe también, pensando a nivel docente, cuando uno recibe una familia en una institución. Bueno, los datos más básicos de filiación y desde dónde proviene. Lo que tenemos es un formulario PAMI, que eso es el registro a nivel nacional, que es el programa de apoyo para madres con hijos. Entonces, cada mujer que está en situación de privación de libertad e ingresa a nuestra unidad, lo que nosotros hacemos es también un formulario aparte donde hacemos un registro a nivel nacional de dónde están estos niños. Bueno, y cuántos niños tiene, menores de 18 años estamos hablando, ¿no? Y con quién quedaron y a cargo de quién. Y en ese mismo momento se le pregunta si esta mujer desea que el Instituto Nacional de Rehabilitación tenga contacto con esa familia extensa o con esos responsables de crianza, a un modo de colaboración, a un modo de supervisar, a un modo de tender redes. Muchas veces son prestaciones sociales que los niños afuera no reciben o no están del todo regularizados. A veces son vínculos que tenemos que hacer con las escuelas, con los centros educativos,
porque los días que los niños concurrían a las visitas con su mamá, en los centros educativos les computaban las inasistencias a las escuelas. A veces había niños que estaban en riesgo de perder su año escolar porque para la escuela era una falta, porque para el niño y para el resto de su familia poder decir y poner en palabras que ese niño genere el ausentismo escolar en ese día porque necesita ir a un centro de privación de libertad a ver a su mamá, muchas veces no resulta ni muy fácil y es muy difícil que el niño lo ponga en palabras porque muchas veces su mamá también se le dificulta poner en palabras porque el cuentito o la versión más sencilla que se les da es que, bueno, que su mamá se retira del seno familiar o que no va a compartir la crianza por un tiempo porque se ha tenido que ir a trabajar a otro lugar. Entonces los niños a veces están como creídos que están en este lugar y están trabajando. Entonces ahí empezás a pensar en esto, bueno, cómo desnaturalizar algunas palabras y cómo problematizar algunas otras que uno tampoco no puede ir como por delante de ellas. Hay que esperar y acompañar a que esta mamá pueda hacer ese proceso, que las instituciones también puedan acompañar y para este niño también sostener en el afuera. Entonces, esta área de vínculos también se encargaba de trabajar con las instituciones y ir pensando en eso, porque yo lo que muchas veces digo es eso, las mujeres están en situación de privación de libertad dentro de las instituciones, pero en el afuera hay un algo que a la mujer se le desarma, hay un algo que si no está andamiado, si no está organizado, también se nos desarma en el adentro. Entonces, a veces mucho lo que acá como en la jerga más de penitenciaria se le dice esto del ajite de reja, que las mujeres están haciendo ruido, que no siempre refiere a un motín, sino es eso, cuando irrumpe un algo en la cotidianeidad que genera un ruido, bueno, hay algo que hay que ir a atender a estas mujeres. Y muchas veces es eso, es la necesidad de hablar con un hijo, de una preocupación, es una llamada de teléfono de una abuela que no está pudiendo resolver. Muchas veces son abuelas muy añosas o con muchos niños a cargos, y entonces es desde el adentro que tratamos de andamiar para el afuera, para que el afuera esté organizado, para que la mujer que está en esta situación en el adentro pueda transitar y pueda estar en una situación como más estabilizada para poder afrontar la situación de tanto tiempo de privación de libertad. Lo que hacemos también son informes de OASIS, que es una herramienta que es a nivel institucional para ver los índices de vuelta a poder cometer un delito. Eso es de las cosas más bravas. Es un informe de 24 páginas que lo que hace es ver el índice de reincidencia, y eso también te lleva más de una hora, te lleva todo un tiempo, y entonces es como mucha cosa, y cómo no abrumar a esta mujer. Entonces yo ahí pensé en esto de las herramientas de las narrativas pedagógicas. Bueno, contame, bueno, antes de venir acá o antes de estar aquí con nosotros, ¿qué pasaba en el afuera? ¿Cómo tenías organizada tu familia? Que a modo de relato, de cuento, de cómo ella lo pueda ir armando, que sabemos que muchas veces los relatos, y que bueno, también nosotros lo hacemos, uno lo va como acomodando también a los oyentes o a los escuchantes que tengamos del otro lado. ¿Quién me va a escuchar? Y si esta persona me lo va a enjuiciar, yo digo, bueno, yo no tengo acá ninguna capacidad, ninguna categoría para venir a enjuiciar ni poder estigmatizarte ya bastante con lo que estás cargando, bastante con todo lo que tenés que resolver. Simplemente necesito que me lo digas, que me lo cuentes, porque me tengo que sentar contigo, porque lo tenemos que entender juntas, porque a ti te queda un tiempo bastante prudencial para estar aquí adentro y hay algo de la afuera que tenemos que empezar a pensar juntas. También hacemos informes específicos, después de que se desprende toda esta información, a veces hay cosas que, bueno, necesita más de una atención de salud mental, de repente es una persona que viene con diabetes, de repente es una persona que ingresó por algunos meses de gestación, o con un síntoma de retraso menstrual y que no se ha animado a decirlo, porque eso también le genera más preocupación. Entonces, todo esto se empieza a andamiar en la entrevista de ingreso y terminamos haciendo una entrevista de casi 2-3 horas y eso genera un vínculo, genera una responsabilidad, genera toda una tarea en el después de seguimiento, que hasta marzo de este año, de las casi 300 mujeres que teníamos, tenía 220 mujeres en seguimiento familiar en esta área. También hacemos estas derivaciones hacia adentro y hacia el afuera, que viene a ser esto que venía explicando, de cómo pensar con las instituciones ir resolviendo el afuera. Ana, si quieres pasar la próxima. Esto de poder invitar a las mujeres, de armar como sus propias biografías, ¿no? Como esta representación construida que ellas van armando y que sabemos que a veces decís, bueno, sí, vamos a ver por dónde venimos.
las situaciones de demandas, las situaciones son de sus hijos al momento de la privación, la consecuencia que le trae un antes, un después, el asegurar las cobras de prestaciones sociales, que por suerte aquí en Uruguay poseemos un sistema integrado de cuidados y una red del Banco de Previsión Social que posee varias prestaciones de las cuales nosotros también tenemos que garantizar que si no las tenía ya tramitadas o no las tenía en el ejercicio de trámite, que bueno, que hay algo de la afuera que también nos tenemos que hacer responsables, porque hay algo que hay de la corresponsabilidad en esto de las crianzas. Entonces ahí están las asignaciones familiares, la tarjeta TUS, que es la tarjeta de trabajo de Uruguay social, las pensiones especiales de BPS, del Banco de Previsión Social, cuando también detectamos en la entrevista de que hay niños que tienen alguna situación de discapacidad o alguna situación especial para poder atender, entonces también en ese momento necesitamos que ella lo diga, lo explicite, poder hacernos cargo de esto y poder tramitarlo también entre el Banco de Previsión Social. El problema de las tenencias, cuando ellas quedan adentro, como dicen, bueno, yo estoy acá adentro, ¿y quién queda en el afuera? ¿Quién se hace cargo de los niños? Ellos, el Poder Judicial y lo que es los juzgados de familia, tienen muchísimo miedo porque le hacen mucha referencia a que alguien les va a ir a quitar sus hijos. Entonces desentramaron en la primera entrevista que cuando ellas están aquí con nosotros en situación de privación de libertad, lo primero que hay que andamiar y asegurar es que en el afuera esté todo organizado. No es que esté todo organizado ni ir a hacer la tenencia para que el sistema te quite a tu niño, sino que eso, para generar esta estabilidad y esta seguridad de que ese niño tiene todo lo que necesita en el afuera y que bueno, y que si hay que garantizar desde el Instituto Nacional de Rehabilitación, desde esta área social, hay algo de lo que nosotros podemos garantizar y resolver que también que esté a nuestro alcance. Esto, los abogados penales, desde la posibilidad de acceder a los abogados de familia, es una dificultad. El instituto no posee una plantilla fija de abogados ni de asesores, sino que tenemos la facultad de Derecho que lleva estudiantes, bueno, con el tema ahora del COVID se han generado otros contextos, pero si no contábamos con estudiantes avanzados que nos colaboran en ir a hacer las asesorías en sus últimos años antes de egresar como procuradores o como abogados. También nos ofrecemos como centros de prácticas porque, bueno, en esto del poder pensar hacia dónde vamos y con quién ir haciendo convenios o ir buscando como nuestros aliados, vamos buscando siempre a través de los ámbitos académicos, las universidades y las instituciones que están en el afuera. Bien, esto de que, bueno, a partir de esta entrevista o este ingreso o esta llegada al área, vamos haciendo como en el relato y ahí encontramos esto, los referentes familiares más significativos, las instituciones de residencia o atención en el contexto, y bueno, y también vamos pensando junto con ella, bueno, esto, ¿cuál es tu última red que recuerdan? Que la pregunta no es esta, es como, bueno, pensemos dentro de tu barrio, dentro de tu comunidad, ¿con qué instituciones ustedes estaban más acercados? Bueno, siempre suceden que son las escuelas públicas, primarias, bueno, alguna comisión de barrio, alguna escuelita de fútbol, y ahí empezamos como con ellas a hurgar en todas las últimas referencias, porque ahí también hay algo de lo que nosotros tenemos que entramar, porque más allá de la situación de esta infracción, de esta comisión, de este delito que la llevó a situación de privación de libertad, también tenemos que pensar que, bueno, no siempre las personas en situación de privación de libertad es una carpeta de jurídica que recae por sobre todo de lo penal. Hay una carpeta social que también tenemos que ir pensando y hay que ir andamiando. Y eso es lo que también pudimos ir implementando, que las personas en el tránsito de la situación de privación de libertad, además de la carpeta penal, tuvieron una carpeta social donde todas estas acciones y donde todos estos entramados también den cuenta, porque es parte de la historia y es parte de reconocer al otro. Entonces, cada técnica, porque el equipo técnico está ahí conformado, hasta marzo que yo estaba trabajando en esta área, por una trabajadora social, un psicólogo y una estudiante avanzada de la licenciatura en trabajo social, y vamos haciendo esto, cada uno va armando su propio mapeo singular, donde se verifica la historia a través de estas instituciones, bueno, se busca, se llama, se les hace el recuerdo, bueno, recordás a tal persona que vivía en tu barrio, y ahí le vamos como armando también y ayudando y colaborando en esto de armar su propio relato. Y bueno, y después le vamos como esto, como informando a ella de cada uno de los pasos y los andamios que le vamos asegurando para que ciertas cosas estén organizadas. Ana, si quieres pasar la próxima. Bien, también recibimos derivaciones de áreas más específicas y existentes estos en la unidad. A veces es el área educativa, el área laboral eclesiástica, que son las iglesias.
recreación y deporte, los distintos talleristas que van encontrando algunas situaciones y muchas veces la escucha atenta no solamente viene de la entrevista de ingreso o del área social que está disponible, también contamos con operadores penitenciarios, con funcionarios policiales y también con otros referentes de otras áreas que nos van haciendo como esto de la escucha, y a veces eso, es un mensajito en el WhatsApp, en tu teléfono, y dice, mira, tengo fulanita de tal que, mira, hoy me parece que no se encuentra bien, hoy me parece que antes de salir del área recibí una llamada, hoy me parece que hubo una abuela que estaba preocupada, entonces, bueno, es esto, bueno, invítala, si quieres subir, estamos acá disponibles, y es eso, el de la disponibilidad y el estar presente para el otro, y saber que, bueno, que estamos ahí. El seguimiento de las gestiones iniciadas en la entrevista siempre se les da cuenta y siempre se les notifica y vamos haciendo junto con ellas. Es un cuadernito a tal cual narrativa, bitácora, cuaderno de registro, donde cada una tiene su lugarcito y donde ahí vamos anotando fecha, cuáles son los últimos datos. A veces vienen y te traen un papelito, ay, ¿sabes qué? Me estuve acordando y también tengo una tía o tengo una familiar. Entonces es como eso, como entre el tiempo que estamos ahí de la permanencia y que nos vamos encontrando, vamos armando junto con ellas y les vamos encontrando como la vuelta. Se le comunica sobre las novedades, las situaciones, y se va enviando informes a la subdirección técnica, donde ahí se va armando una carpeta social que es necesario que esta mujer tenga también construida su historia desde el área social y desde un área como más pedagógica y más poder pensar con el otro. Bien. Luego de este mapeo que se hace con cada técnico, se hace el plan de intervención y las gestiones en el afuera, y la finalidad es eso, garantizar sus derechos, el acceso a la información y los acercamientos familiares posibles, y se hace la intervención. En este momento, con el contexto a nivel mundial, con el tema del COVID, lo que hemos implementado son videollamadas y sostener cada vez más las llamadas telefónicas. Se mantienen en los pisos de convivencia de las mujeres las líneas de teléfono de acceso público, que se mantengan en buen estado. También durante el tiempo con los niños que están viviendo bajo situación de amparo en residenciales del Estado, hemos pedido que manden fotos, las imprimimos, les pedimos que les manden videos. Esto de poder usar todas las tecnologías de la información y la comunicación que están a nuestro alcance, bueno, que los podamos también y que narrativamente nos ayuden a construir nosotros desde este lado con las mamás, y bueno, y del otro lado de las instituciones también ir contagiando la forma de trabajar para que también en el otro se den cuenta de que, bueno, que hay una historia, hay una vida y hay algo que tenemos que seguir reconociendo y cuidando para que esto no se fracture. Acá las intervenciones, bueno, INAU, que es el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, los juzgados de familias especializados, la Facultad de Derecho, Banco de Previsión Social, el programa para discapacidad, la Junta Nacional de Droga, todo tipo de ONG, o sea, hacemos realmente un vínculo más allá del vínculo pedagógico que se establece con las personas en situación de privación de libertad. Se establecen muchos vínculos en el afuera, que es la forma de tender redes y de poder sostener. Vamos construyendo como nuestras historias y también vamos construyendo junto con ellas. No sé cuántos minutos me quedan, Ana, pero pasate la próxima diapositiva. No quiero como olvidarme de nada. También desde el área coordinamos reuniones interinstitucionales, o sea, en el adentro tenemos que empezar a vernos, tenemos que empezar a trabajarnos con todo lo que tenemos en el adentro, y el intrainstitucional, que tiene que ver con todas estas organizaciones que invitamos a que concurran, a que estén presentes. También es eso, si es una institución que está sosteniendo crianzas en el afuera, bueno, pedimos que no es lo mismo que me lo transmitan a mí entre técnicos o entre profesionales de la educación o del área social, sino que, bueno, que se tomen un tiempo, que organizamos entrevistas, organizamos espacios de supervisiones para estas visitas, y que sea esa persona que sostiene la crianza en el afuera, que venga y que le cuente, y que también esta mamá tenga a quien ir a preguntarle qué es lo que le pasa a sus hijos en el afuera, y que no sea esto como un teléfono, a veces sucede que son teléfonos descompuestos, o la transmisión de lo que a mí me cuentan y de lo que yo tengo que ir a contarle al otro, sino que, bueno, que hay algo de que como sociedad tenemos que hacernos cargo, invitamos a las instituciones a que concurran para que las mujeres estén informadas y actualizadas de lo que les sucede en el afuera. La finalidad es eso, es una atención integral de la persona privada de su libertad, la garantía de sus derechos como ciudadana y nuestra responsabilidad por encontrarse alojada en esta unidad, o sea, por la responsabilidad que tenemos y el encargo social y el mandato también como Estado de hacernos cargo de estas cosas que nos competen nuestra tarea. Ana, si querés pasar la próxima. Bien, esto es nada, un mimo al alma, que el año pasado, al menos de un año de haber estado trabajando en esta área y haber
todavía estando en un contrato precario, porque estaba con un contrato de provisorato, con un contrato muy precario que no era presupuestada, recibimos al área y después el premio a la función técnica, o sea, se hace un relevamiento a nivel de todo el país de lo que está pasando, y no los habíamos tampoco presentado, esto de este plan, no se había presentado en ningún lado, pero bueno, hubo una mirada desde la institución de lo que se venía haciendo y realmente sí, fue un orgullo para nuestra área y para mi poco tiempo, que no llevaba ni un año de trabajo, y de estos andamios que fuimos armando, y cómo poder pensando junto con ella las derivaciones y los planes individuales, que en realidad es eso, es como yo técnica me voy a pensar en pensarle la vida del otro, si es la vida del otro. Entonces eso, es acompañar, es sostener, y poder pensar junto con ellas, si quieres pasar la próxima, Ana, y poder estar ahí acompañando estos procesos. No sé si me quedan algunos minutos más, Ana, tú me dirás. Si no, bueno, quedo disponible y a las órdenes como para poder pensar esto, pero bueno, esta herramienta que en mi vida y en mi formación académica, que tiene que ver con las pedagogías y con las narrativas pedagógicas, ha contribuido a seguir formándome, fue algo que intenté, hice el intento y bueno, lo fui como construyendo. Hasta mayo de este año estuve a cargo de esta área social, con varias personas a cargo, trabajando la subdirección técnica, y luego el director me ofrece, que es el lugar donde estoy trabajando ahora, estoy trabajando directamente con el director de la unidad penitenciaria, en una oficina que se llama Oficina de Reclusión y Convivencia, haciéndome cargo de lo que es el área de convivencia, y me han asignado el piso de seguridad. Es un piso donde las mujeres tienen muy pocas posibilidades de salir a la afuera y de circular en el resto de la unidad, y bueno, con el contexto de pandemia, las restricciones de circulación han sido más, y bueno, los problemas de convivencia suceden como suceden a veces en los entramados familiares nuestros. Imagínense 40 mujeres viviendo en una situación de máximo encierro, además de la seguridad, y bueno, esto me ha llevado a estar trabajando directamente en lo que yo les llamo habitaciones o subgrupos de convivencia, o los grupos de convivencia más individuales, y estoy trabajando ahora en esto. Es un proyecto que tengo de intervención durante 3 meses para poder trabajar la convivencia y poder pensar formas de poder estar transitando la privación de situación de libertad en estos pisos de máxima seguridad, pero desde una línea de pensamiento comunitario y como lugar de residencia. Que bueno, en unos meses tendré el informe final, pero bueno, llevo 3 meses casi y es el tiempo que me han dado para pensar estos lugares y este nuevo trabajo. Así que bueno, quedo disponible a las preguntas y gracias. Estimada Raquel, muchísimas gracias por compartir este proceso de labor, de investigación y de producción de conocimiento desde la educación social. Hay varios comentarios, te invitaría entonces por favor a que los revises en el chat. En este momento le vamos a empezar a hacer las preguntas al profesor Jay García y luego entonces nos vamos intercalando contigo. ¿Listo? Profesor Jay García. Juan Carlos Piñeros Suárez comenta, el pensamiento de diseño es una metodología educativa bastante desarrollada en otros contextos culturales, que tiene como base la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo de competencias lógico-matemáticas y científicas. Desde su punto de vista, ¿cómo se pueden potenciar estas habilidades en las primeras etapas de aprendizaje de la escuela? Y yo también preguntaría, ¿y desde la educación inicial, es decir, desde los primeros ciclos? Entonces, estimado Jay, tienes la palabra. Bueno, hay líneas de pensamiento sobre el diseño donde dicen que los niños no tienen como la suficiente madurez para llevar un proceso de diseño. Quizás puedan tener, o sea, pueden ser reales desde la vista desde la psicología, ¿sí? Pero pues la educación también es un proceso más complejo, ¿no? Que puede ser el aprender a trabajar en grupos y equipos. Pero entonces, donde se generen sinergias, ¿sí? Cooperativas, de alteridad, donde definitivamente me importa el otro, ¿sí? Donde yo le aporto al otro y espero que también me aporte a mí. Entonces, eso es un ejercicio muy complejo para niños, pero que puede ser muy importante porque así cuando lleguen a etapas mayores puede facilitarse el proceso de producir en equipo, de ser co-creativos, ¿sí?
Entonces comenzar con trabajar en grupos y en equipos desde muy pequeño puede facilitar ese desarrollo de esas habilidades. Muchísimas gracias. La profesora Rosa Liliana Vargas, desde Argentina, nos comenta qué importante es que los alumnos adquieran un pensamiento de diseño en relación directa con la naturaleza y la biotecnología, en donde el trabajo en equipo es algo complejo, pero una gran oportunidad para el aprendizaje, logrando las mejores soluciones cuando interviene la interdisciplinariedad y respetando los contextos. Gracias por su aporte desde Córdoba, Argentina, desde la red Comedi. Muchísimas gracias, maestra Rosa Liliana. Bueno, Pablo Tenaglia desde Argentina te dice que felicitaciones por la exposición, al igual Daisy Yasmín González, Elsa Saad, ¿no? La profesora Mariela Tovar, entre otros colegas, comentan específicamente la valía de la experiencia. Ahora, como una pregunta, Jay, es, bueno, ¿qué pasa con el desarrollo de estas habilidades tecnológicas y los procesos de evaluación, ¿no? Y la construcción de aprendizajes? Si bien estamos generando unas discusiones muy fuertes alrededor de también proponer otras maneras de evaluar, de valorar los aprendizajes, ¿cómo entonces a través de estas experiencias desde el pensamiento de diseño donde tú vinculas STEM, pero también el Thinking Design, ¿no? ¿Cómo es que tú con los estudiantes promueves estos procesos de aprendizaje, el desarrollo de estas competencias tecnológicas, pero también cómo las valoras, ¿no? ¿Cómo das cuenta de su progresión, ¿no? Y de su avance y fortalecimiento? Bueno, esa parte yo creo que es bien complejo, pero uno de los elementos puede ser que el estudiante en su etapa de comunicación de su propuesta sabe exponer coherentemente cómo hiló la idea para llegar a una propuesta de solución, ¿cierto? Porque pues, bueno, o de resultado, porque la solución sería como casi que total, pero de resultado. Y otros pueden ir interactuando para evaluar, porque el diseño es reflexión constante, ¿cierto? Y evalúa y reflexiona, entonces otros reflexionan esas propuestas y entonces se comienza a generar esos diálogos. Entonces ahí cuando uno ve como ese estado de madurez, de estado crítico, ¿cierto? Constante sobre lo que se están haciendo las propuestas y valorando los resultados de otros. Y además, que puede también, el ejercicio es que el estudiante se vuelve consciente de esas habilidades que está adquiriendo para proponer retos mayores, porque es que la idea es que se pone un reto y en diseño no se define qué es lo que se va a hacer, sino es esa capacidad de diseñador o diseñadora para definir cómo acercarse a ese contexto, a ese problema, a esa situación. Y entonces uno al ver cómo lo aborda, ¿cierto? ¿Qué tantas variables coge? ¿Qué tan concreto fue? Uno dice, ah, ok, allí el estudiante de hecho ha aprendido a sintetizar mejor, ha aprendido a ser más concreto, ha aprendido a explorar y analizar la información mejor. Entonces, desde allí puede ir viendo todo el proceso. Y el estudiante también se siente con esas capacidades para poder llegar a soluciones mejores en diseño, porque no hay una perfecta, sino que hay algunas son mejores con respecto a otras. Gracias, Jay. La profesora Mayerly nos dice que el desarrollo de habilidades se puede dar desde el contexto virtual, que eso ya quedó demostrado. Apropiación de conocimientos en el trabajo colaborativo, hay diferentes formas de evaluar y van desde diferentes formas de proceso, auto, co y heteroevaluación. La pregunta es, y en estos tiempos de confinamiento, donde estamos apoyándonos en una virtualidad, ¿no? O en una mediación más bien a través de la pantalla, ¿cómo has desarrollado estos procesos y estas experiencias con los estudiantes? Bueno, pues obviamente todo mediado por lo virtual será muy importante tener herramientas colaborativas, ¿sí? También herramientas integradoras.
porque, o sea, es decir, que generen como motivación, muy importante, porque pues en estas situaciones es muy complejo ser excesivamente exigente y la verdad un proceso de diseño puede ser muy exigente para que no simplemente sea pegar información y crear con papel y unir cositas y mostrar, ¿no? Sino que definitivamente sea un proceso complejo en el proceso. Entonces hay que, pues, uno, crear actividades de motivación y dos, buscar herramientas colaborativas. Y hacia allá, digamos que va la tecnología 4.0, de lo colaborativo, la web 4.0, todas estas herramientas donde muchos pueden trabajar y compartir, digamos, un mapa e ir proponiendo ideas allí, ¿sí? E ir colocando sus ideas, otro aporta este pedazo, pero para eso, por supuesto, entonces hay que motivar a los estudiantes para que se propicie estos espacios co-creativos por el uso de medios de herramientas colaborativas. Muchísimas gracias, Jay. Bueno, y en este momento vamos a hacerle algunas preguntas y también a plantear algunos comentarios para Raquel. Entonces, bueno, el profesor José Alfredo Malagón desde Tunja presenta un comentario y es linda experiencia cuando la educación sale del aula, otra educación. Y asimismo plantea una pregunta, estimada Raquel, ¿cómo clasifican y o gestionan las demandas de todo tipo? También nos pregunta, ¿han sistematizado esa primera entrevista? Bien, las demandas en realidad se recopilan, a ver, en realidad es algo que yo no estoy muy de acuerdo, pero es como se viene haciendo y no se ha podido como todavía modificar. Ellas al inicio de cada semana, los días lunes, tienen la posibilidad de escribir solicitudes. ¿Qué es eso? Es una hojita de cuaderno escrita donde dice yo, fulanita de tal, que me encuentro alojada en piso tanto, necesito, y ahí ponen lo que ellas necesitan. Asesoramiento jurídico, donaciones, necesitan una oportunidad laboral, o sea, todos esos deseos, esas cosas que ellas creen que necesitan, lo ponen en una hojita, se lo entregan al funcionario penitenciario que está encargado de piso o al agente policial que está encargado en ese piso, y esa persona las recopila y las va después clasificando área por área, y las va llevando, bueno, si es para el área de deportes, si es para el área de donaciones, si es para el área social, y ahí llegan como las demandas y se canalizan. Las entrevistas están sistematizadas en formularios, y después lo que yo tengo, bien a modo docente y educador, es un cuaderno así súper gordo, que son 4 cuadernitos todos, y lo tengo como dividido individualmente por ellas, y ellas saben que las tengo ahí, y bueno, y ahí está parte de sus historias, porque también hay cosas de las que son cosas muy, muy dolorosas, de las cuales no todas las termino de explicitar cuando mando el informe técnico. O son resoluciones judiciales muy importantes, de las cuales no imprimo, sino las guardo en formato digital y están en un respaldo en carpetas de la dirección de la unidad, donde solamente tiene acceso a nivel de directores o a nivel del área de jurídica, porque son cosas que tienen que ver con su vida y la identidad de los niños, y entonces se preservan desde ese lugar. Hasta el tiempo que yo estaba trabajando en el área social, que trabajé hasta marzo, abril, mayo, cuando me terminé de ir para poder hacerme cargo de esta parte de la convivencia ahora de la unidad, en los pisos de seguridad, a mí accedían de la forma más simple y más directa, desde llegar a la unidad a la mañana temprano, desde que ingreso a la puerta, a la reja, todo allá, y subo 4 pisos y me las voy cruzando en el camino, una libretita siempre en mi bolsillo, y bueno, ay, necesito hablar con usted, bueno, nombre, ¿qué necesitas? ¿En qué piso te alojás? ¿Dónde puedo ubicarte? ¿Y cuál es tu pregunta? Y me llevaba las preguntas, y ya, en el momento que voy ingresando ya me iba llevando cosas, y lo sigo como haciendo, porque si bien el área, ahora no estoy en el área social específica de vínculos, muchas de las demandas las voy como recogiendo de esa manera, y mi forma de trabajar es a través de la accesibilidad y la disponibilidad permanente con ellas todo el tiempo, y de poder darme el tiempo, que es eso, bueno, paro, vengo con mochila, las escucho, tomo registro, y después me gusta que al finalizar el día, antes de venirme para mi casa, es pasar por ese lugar y decirle, bueno, mira, te lo tramité, te lo pude gestionar, te tengo o no te tengo la respuesta, pero por lo menos que mi cara sea visible, y al finalizar la jornada es por un sí, por un no, o por una gestión o por un trámite que ya está en curso, pero sí darles una respuesta. Entonces lo trabajo desde esa base de que
de cómo generarle la confianza, bueno, yo dándoles la tranquilidad y la seguridad de que si hay algo que tú me depositas en mí, yo hay algo de lo que me hago cargo, soy responsable y te lo devuelvo con alguna gestión realizada, y lo trabajo desde esa manera. Muchísimas gracias, Raquel. La profesora Rosa Liliana Vargas, desde Córdoba, Argentina, entonces expresa que lo relevante de la propuesta es poder ayudar a pensar a las mujeres en situación de privación de libertad, utilizando las narrativas como recurso pedagógico, en donde ellas pueden expresar sus necesidades, inquietudes, problemáticas, etcétera, creándose un vínculo, un encuentro, logrando desde el adentro poder andamiar hacia el afuera. Es un gran compromiso social, es una propuesta esperanzadora. Felicitaciones, Raquel, saludos cordiales desde la red Comedia. Bueno, la maestra y la profesora investigadora Luisa Mezquita, desde la UPTC, nos plantea que es muy interesante la experiencia que planteas, una forma de restitución de derechos para las mujeres privadas de la libertad. Felicitaciones y gracias. Pablo Tenaglia, asimismo, te felicita, ¿no? Y menciona que es muy clara y completa tu exposición y que es un trabajo muy significativo en el que tú desarrollas para la reinserción, sumando aportes y herramientas desde la educación social. Y aquí vendría una pregunta y es, ¿cómo asumen ustedes esta educación social, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene esto en el proyecto de sociedad, en el proyecto de las comunidades? Bien. Nosotros, educativa social, la educación social refiere a dar oportunidades, a garantizar derechos. Nosotros, nuestra profesión es muy incipiente, es muy nueva aquí dentro de Uruguay, tiene 30 años, pero bueno, nace desde la necesidad de, a los contextos y a los lugares donde algunas oportunidades o algunos derechos no han sido restituidos, nosotros llegar educativamente para darle esto al otro, darle una herramienta, darle un empoderamiento o esto, facilitar o promover redes de gestión para que ellos puedan realmente hacerse cargo de sus propias vidas y de lo que va a ir transitando en el futuro. Nosotros tenemos como una impronta, tenemos un ideal de comunidad, un ideal de sociedad, tenemos un ideal y concepciones de educación que sostenemos y estamos todo el tiempo trabajando desde ese lugar. No nos creemos omnipotentes, o sea, no podemos trabajar solos, siempre lo pensamos desde el trabajo en equipo, desde una planificación, desde un tendido de redes, desde mínimamente una dupla educativa. Yo ahora en este rol y en esta tarea que estoy trabajando, estoy sola trabajando y pensando los pisos de convivencia y la gestión de convivencia, y bueno, y esto haciendo la redondilla para responder a Liliana, a Pablo y a los otros aportes de las otras personas, esto de las narrativas pedagógicas y esto del poder acercarme con esta metodología que yo vengo haciendo y el poder haber conocido a las mujeres desde el área social, desde sus entrevistas de ingreso y ahora encontrarme los pisos de convivencia, de seguridad, el ingresar a sus habitaciones, el permanecer un par de horas trabajando ahí con ellas, me ha permitido seguir trabajando las narrativas y ahora estamos hacia unos planes de convivencia que estoy elaborando que tienen que ver con la mediación de la palabra, con la mediación del poder pensar en otras habilidades, en otras formas de resolver, de ser y de estar en este mundo, y son de los ideales que educativamente y desde la educación social nosotros abordamos y trabajamos de esa manera. En realidad, como para poder entender más, había que estar como más en el territorio, poder trabajar juntos, pero bueno, tiene que ver con intervenciones y acciones socioeducativas, que algo de esto viene desarrollando la línea de trabajo Julio Firmani ahí con las comunidades educativas, en lo que tiene que ver en Córdoba, y se trabaja desde ese lugar. Ya lo hemos dicho, en varias veces le he dicho a Julio, precisas una educadora, un educador social que esté ahí, porque tiene que ver mucho con este trabajo, con ser una referencia, con ser alguien seguro, alguien confiable, alguien que vos puedas pensar y que te dé la posibilidad de generar esta confianza para que tu oportunidad te llegue, para que tu vínculo, para que tu restitución, para que tu derecho, y bueno, y sí, es trabajar desde ese lugar, desde la construcción de ciudadanía, de dar oportunidades y que el otro también acceda a lo que universalmente tiene posibilidades y son derechos humanos, prácticamente desde esa lógica. Muchas gracias, Raquel. El profesor e investigador Raúl Vargas, desde México, nos escribe: una gran labor de humanismo, solidario, y ético y profesional, el acompañar a quienes están en reclusión, una situación a difundir en nuestras sociedades. Gracias por la exposición, doctora Chetini. Susana Fossati, desde Córdoba, Argentina, describe que es un excelente trabajo, que son muy interesantes los aportes, te felicita desde el Club de Ciencias Jorge Cafrune.
José Alfredo Malagón, nuevamente desde Tunja, te plantea, pues, bueno, gratitud. Parece que la entrevista marca el éxito del proceso de acercamiento, ¿no? Marta Lucía Arias Holguín explica y describe que es una bonita labor. Ser la voz de quienes están privadas de la libertad es la resignificación de ser humano al servicio de otros, apoyo, acompañamiento y solidaridad. Steven escribe, me gusta mucho que busquen métodos como el que tú planteas, Raquel, para poder hacer y generar procesos alrededor de la libertad de la mujer, ¿no? O sea, aunque esté en situación de reclusión, la narrativa se convierte en un escenario, efectivamente, para generar otros espacios de libertad, ¿no? Libertad del pensamiento, también del espíritu. Mariela Tovar es una maestra, lideresa campesina de nuestra ciudad, explica y describe, muchas gracias Raquel por esa labor, eres voz y eres esperanza de muchas mujeres, familias y un aporte significativo a la sociedad. Al igual, Daisy Yasmín comenta qué labor tan interesante, muchas gracias por compartir tu experiencia. Entonces, a Mayerly también te saluda, mil gracias Raquel por tu valentía. Y en este momento yo los invitaría, tanto a ti como a Jay, que bueno, un último mensaje para cerrar esta sesión que ha sido muy nutrida y que nos permiten pensar desde el pensamiento tecnológico, pero también nos permiten pensar otros escenarios de libertad a través de la narrativa para las mujeres privadas de su libertad. Entonces, estimada Raquel, y luego pues le daríamos la palabra a Jay, un mensaje de cierre de esta sesión. Bueno, agradecida, veo que hay muchas personas que todavía persisten ahí en la virtualidad acompañándonos y bueno, dar las gracias de este sostén también porque es importante que uno pueda contar y transmitir lo que otras personas en este momento no están pudiendo, que son las mujeres privadas de su libertad y que bueno, yo soy la interlocutora en este momento y en esta mañana, en este almuerzo uruguayo. Pero bueno, nada, seguir agradeciendo los espacios de intercambio y los lugares de escucha, así como uno hace en su lugar y su tarea cotidiana que hay un otro que necesita que les escuchen, bueno, a veces a nosotros también nos hace falta que haya otros que nos escuchen y que, bueno, que puedan entender la labor desde donde viene pensada y donde se vienen armando los andamios y bueno, lo colectivo, el poder pensar con otros y el poder seguir generando otras propuestas que de repente es eso, no descubrimos la pólvora y bueno, son formas de hacer y de estar y de cómo ir procesando estos ámbitos y estas responsabilidades que uno asume cuando asume trabajar en estos lugares que sí, fue un lugar que lo decidí asumir con mucha responsabilidad, donde renuncié a todos mis otros trabajos y mis cargos públicos para solamente dedicarme a esta tarea y es lo que estoy haciendo en este momento, poniendo la energía y poniendo estos andamios para generar estas propuestas metodológicas y estas formas de ser y poder restituir y garantizar algunos derechos en estos contextos de situación de privación de libertad. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Concuerdo con la profesora Mayerly Méndez, quien describe que hay mucha indiferencia con estos temas, ¿no? Por el temor también de involucrarse y porque, pues por la misma condición de ser personas, mujeres privadas de la libertad, ¿no? Que están atravesadas por una serie de ecologías violentas. Y cuando también tú nos pones de presente la necesidad de pensar estos contextos, ¿no? Su producción de subjetividades, su estar en este mundo, pues también nos lleva efectivamente a sensibilizarnos y a plantear opciones como investigadores sociales para dignificar sus condiciones de calidad de vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Raquel. Estimado Jay, tienes la palabra. Bueno, pues primero que todo agradecer a Red Chiso. Siempre es muy chévere estas charlas. Nos aportan demasiado y haber participado fue muy bonito. Agradecerle a mis estudiantes que hayan estado acá presentes. Fue también otra manera de conocernos, de compartir, de encontrar otros tipos de relaciones. Y bueno, pues invitarlos a que quizás podamos hacer del proceso educativo y formativo un poquito más interesante desde la mirada del diseño, ¿no? Desde la mirada del equipo, del trabajo, de entendernos los mismos maestros para crear ambientes educativos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Para este cierre también entonces queremos
compartirles, ¿no? En una sesión pasada se presentaron las colegas María Alicia González y Patricia Guzmán, específicamente planteando una discusión alrededor de la evaluación. Y ellas, esta semana, harán la presentación del libro. El lanzamiento será entonces el 17 de septiembre, de 6 a 7 de la noche, ¿no? Pero es que este horario es es el horario de Argentina, ¿verdad, Pablo? Entonces, hora argentina, tendríamos entonces nosotros que estar atentos 2 horas antes. Y entonces acá les estamos compartiendo, en el chat también ya se colocó la invitación y el vínculo, porque varios colegas también expresaron la inquietud frente a la posibilidad de participar en este lanzamiento. Celebramos este lanzamiento y bueno, hacemos extensiva la información. De la misma manera, entonces los estamos invitando al 8º seminario taller Paulo Freire, Educación Alternativa. Freire, siempre Freire. Invita Jim Pak, el Seid Adida, están los profesores Alfonso y Luis Elvira, liderando esta iniciativa el sábado 3 de octubre, el sábado 3 de octubre de 9:30 de la mañana a 12 del día y luego de 2 a 5 de la tarde. Entonces, bueno, la invitación está abierta para quienes deseen sumarse a esta sesión. Entonces, con estos dos anuncios muy importantes desde el orden de lo académico, hacemos el cierre de esta sesión, no sin antes comentarles la necesidad del no olvido, ¿no? De seguir construyendo memoria, como nos lo diría Paulo Freire, ¿no? De estas luchas por el reconocimiento de las comunidades, porque siempre habrá esperanza. Y en medio de estas situaciones de inequidad que vivimos de manera tan compleja y de eliminación del otro y de política de la muerte, ¿no? En varias de nuestras regiones, y pues Colombia viene estando atacada muy fuerte, ¿no? Están masacrando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, están masacrando las voces de la esperanza y por lo mismo tenemos el deber de seguir alimentando la esperanza para que esas voces no sigan siendo acalladas ni eliminadas. Entonces el llamado es a construir memoria y bueno, los invitamos a que nos acompañen esta tarde. Esta tarde entonces tendremos la participación del profesor Marco Aurelio Venegas Polo desde la Universidad del Atlántico y con él vamos a conversar alrededor de las experiencias interculturales para un aprendizaje significativo, repensar la educación. Y estaremos también con Eduardo Guzmán Utreras, quien desde Chile nos va a permitir conversar entre lo académico y lo emocional en tiempos de crisis. El profesor en contrapunto. Entonces los esperamos esta tarde a las 5 de la tarde en esta nueva sesión y en este nuevo encuentro. Recuerden, la mochila sigue transitando. A los profesores Jay García y a María Raquel Chetini Castro, mil y mil gracias por participar en este diálogo de saberes que nos permite tejer redes de conocimiento, escuela e interdisciplina. Muchísimas gracias para todos. Una feliz tarde.